Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy traigo un proyecto que me imagino que les va a gustar. Bueno, en el día de hoy les voy a mostrar cómo se conectan dos transformadores en paralelo. Aquí tengo los esquemas que vamos a usar. Aquí estamos simulando el transformador número 1, que le voy a llamar a este, y el transformador número 2, que es este. Esto normalmente va en el núcleo del centro, pero para mejor explicación, si no me iban a quedar un devanado o otro. Pero siempre se usa esto como de una forma didáctica, explicar los dos enrollados. Aquí vemos el enrollado primario de este transformador, que es este 1, que se va a alimentar con 120 volts de corriente alterna. Le puse aquí una patica 1 y una patica 2, aquí también se lo puse 1 y 2, lo mismo hice con este. Y aquí el secundario, que van a ser aproximadamente 7 volts de corriente alterna. Todo esto es corriente alterna. Nosotros vamos a trabajar con corriente alterna. Muchas veces tenemos un solo transformador de una potencia determinada, lo conecta en paralelo y ya obtiene aquí el doble de la potencia. Entonces pero hay que tener en cuenta ciertos puntos que muchas veces o por desconocimiento o por olvido no tenemos en cuenta. Lo primero que vamos a hacer entonces es esta es la entrada de corriente alterna. Es decir, aquí va el enrollado 120 volts de corriente alterna, igual que en este. Y aquí está la salida. Vamos primero a conectar la entrada en paralelo. Vamos a coger del 1 con el 1 y el 2 con el 2. Es lo que vamos a hacer. Todo aquí está desconectado por ahora. No hemos conectado ninguna fuente. Y esto vamos a conectar los dos juntos, pues, claro, por supuesto, a la fuente de corriente alterna. Y va a ser a través del equipo, que hay un tutorial que yo recibo el paquete y se los enseño a ustedes, donde compré una fuente de corriente alterna regulable, que eso va a servir para la protección de nosotros. Entonces el 1 al 1, y le vamos a poner un conector rápido, ahí bien apretadito, y del 2 al 2. En este caso lo estoy haciendo así, pero nada está conectado. Todo eso se hace después. Ya tenemos la primera. Entonces el conector ahora. Hasta aquí. Estos cablecitos vienen de la fuente. ¿Ven? Ellos vienen de la fuente. Esta es la fuente, ¿ves? Es una fuente variable de corriente alterna. Ahí conectamos nuestro cablecito. Lo ponemos aquí y lo llevamos entonces a los conectores que tenemos aquí. ¿Ok? Ubicamos ahí. 7 volts. Como dije aquí en el plano. Ahora esta otra de aquí, vamos a ubicarla aquí. Y vamos a ubicarla aquí. 7 volts también. Sí, los otros transformadores tienen de salida 7 volts. Entra 120, la rebaja a 7 volts. 7 volts de corriente alterna también. Ok, vamos a quitar el voltímetro de aquí. Vamos a hacer la primera conexión que dijimos que era de la parte de corriente alterna. Vamos entonces a conectar de la pata 1, aquí de forma teórica, de la pata 1 a la 1, y aquí de la 2 a la 2, la 2 a la 2, un poquito para arriba. Aquí va a entrar cablecito. Y aquí va a estar la corriente, los 120 volts de corriente alterna. De aquí no tenemos problema, ahí no tocamos más. Ahora, ¿qué prueba vamos a hacer primero en los transformadores, en la parte secundaria de los transformadores? Vamos a conectar primero la pata 1, mejor dicho, aquí vamos a empezar, no, la pata 2, que es más fácil con la 1. La pata 2 con la 1. La 2 del primer transformador, la 1 del primer transformador. Y vamos a medir con el voltímetro entre esos puntos. Los puntos que se unen. Okay, vamos a unirlo, lo podemos tocar con las manos porque está desconectada la fuente. Aparte de 7 volts de corriente alterna, pero siempre antes de eso. Dirigimos que de la 1, mejor dicho, de la 2 de este, vamos a ir a la 1 de este. Vamos a hacer esa primera prueba así. Ponemos esta y de esta a esta. Vamos ahora a poner el voltímetro.
directa y corriente alterna. Vamos a entrar la fuente y vamos a medir. Mira, esta puntica aquí, esta aquí, aquí estoy para aquí, esta aquí, esta aquí. Nos da 0,7 volt a la salida. Fíjense lo que pasó ahí, nos da 7 volt, ahí está dando 0 volt ahora a la salida. Vamos entonces, no tenemos salida, vamos a medir la corriente entre ese circuito que hemos formado entre los dos transformadores. Le explico todo lo que va pasando. Vamos a ponerlo en el multímetro que tiene de pinza, vamos a ponerlo en corriente alterna y vamos a medir esa corriente alterna. Ahí nos da 0.7 amperes. Mírale, 7 puntos, mírale. Es decir, que hay una circulación de corriente entre los dos transformadores. Hay prácticamente una corriente interna ahí adentro que nos deja, como si fuera un cortocircuito, no deja que se pueda medir voltaje acá afuera. Eso pasa porque no hemos puesto mal la polaridad de los transformadores. La polaridad, o muchas veces decimos la corriente interna no tiene polaridad. No, realmente tú no puedes ver la polaridad porque no es como la corriente directa, que usted tiene positivo y negativo. Ella va cambiando constantemente y eso lo hace en dependencia de la frecuencia. Lo hace 60 veces por segundo. Que de ahí que esa es la frecuencia. Entonces ya medimos que aquí hay corriente y aquí no hay salida de voltaje. Entonces podemos decir que tenemos invertida la polaridad de esos dos transformadores en paralelo. ¿Qué hacemos? Conectamos la fuente. Vamos a ver si tenemos la 1 con la 2 y la 2 con la 1. Vamos a hacerlo ahora la 1 con la 1. Esto nos hace suponer que estos dos transformadores están enredados en el mismo sentido. Este está enredado en este sentido o en aquel, pero este en el mismo sentido. Ahora vamos a la patica 1 con la 1. La 1 con la 1. Y la 2 con la 2. Vamos a medir la corriente. Poniendo en escala de alterna. Escala alterna. Ahí está. Esta prácticamente no circula. Ese es el multímetro que hace eso. Ahí está en 0 amperes. 0 amperes. Vamos a ver el 0 aquí. Sí, 0 amperes. Es 0.09, no. Eso prácticamente es nada. Puede ser fluctuaciones aquí no son tan exactos. El multímetro. Ahora vamos a medir la corriente, el voltaje a la salida, el voltaje de corriente alterna. Y ahí tenemos un voltaje. Debemos tener voltaje ya. Vamos a conectar la fuente. No toco que no haya nada. Estamos en la fuente. Ahí tenemos 6,9 volt, es decir, 7 volt. Ya tenemos salida de voltaje aquí. No hay circulación de corriente entre los dos transformadores. Lo que hicimos anteriormente, teníamos la polaridad invertida. ¿Qué pasó entonces? Había diferencia de potencial entre los dos transformadores y hubo una circulación de corriente entre ellos, provocando que no hubiese diferencia de potencial en estos terminales, en estos bornes afuera. Provocando que no hubiese diferencia de potencial en estos terminales afuera. Hasta ahí estamos bien. Ok, de esta forma, este transformador y este transformador se le sumaron las potencias. Si era, por ejemplo, de 12 volt amperes un transformador y 12 volt amperes el otro, ahora vamos a tener 24 volt amperes entre los dos. Así podemos aumentar la potencia de estos transformadores. Esto lo conectamos a un puente rectificador y convertimos esa corriente alterna en corriente directa. Pero a un puente rectificador que lleva 4 diodos conectados así. Yo hago el dibujo, no es el tema, pero para que vayan los 4 diodos. Ve, aquí vienen los 7 volts de la fuente. De aquí sale esto, el positivo y el negativo. Y esto es un rectificador de onda completa. Este es onda completa porque rectifica los dos semiciclos de la corriente externa. Entonces hasta aquí vimos esos dos transformadores conectados en paralelo. Pero hay algo que usted puede hacer con otros transformadores, pero la potencia va a ser la misma que la de un solo transformador. Que es cuando lo aplicamos a un circuito, vamos a mirar la página. Vamos a la página por aquí. Cuando utilizamos un circuito un puente rectificador con 2 diodos
y con un terminal neutro. Que salimos del secundario del transformador de esta forma. Este es el primario, este es el secundario. Conectamos y eso se puede hacer con un transformador que tenga un punto central. Te pone aquí un diodo aquí, otro diodo aquí. Aquí tiene positivo de la fuente y aquí tiene negativo de la fuente. Y ese también se considera un puente rectificador de onda completa, utilizando solamente dos diodos. Pero el transformador tiene que tener un punto central. ¿Cómo podemos hacer en este tipo de transformador esto? De la siguiente forma. Vamos a desconectar la fuente. Vamos a desconectarlos a ellos. Vamos a dejar un punto central. Vamos a dejar un punto central que va a ser este que les expliqué. Va a ser este punto central. Vamos a dejar un punto central entre los dos. Fíjate que son dos. Vamos a igual como los otros transformadores. Aquí tenemos un transformador y aquí tenemos el otro. Esto para que no se confunda. Vean lo que no es un solo transformador. Hay transformadores que vienen con puntos neutros centrales, es decir, que un número de vueltas para un lado, un número de vueltas y el punto central divide los dos enredados. Esto estamos haciéndolo cuando no tengamos ese tipo de transformador. Aquí está. Lo que estamos haciendo es poniendo un diodo aquí en un transformador, sacándolo acá. Estamos uniendo, que vamos a ver cómo se comprueba cuál es la conexión que nos hace falta aquí. Aquí tenemos el negativo. El otro diodo lo ponemos aquí. Aquí, entonces estos dos los unimos. Fíjate que eso es un rectificador de onda completa, pero eso vamos a utilizar dos diodos. Este queda negativo y este es positivo. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a un punto central aquí y vamos a abrir estos dos. Vamos a abrir estos dos. Y vamos a encender la fuente y medir el voltaje. Míralo aquí. Lo tenemos en voltaje de corriente alterna. Ahora vamos a conectar la fuente. Vamos a ver los dos conectores que quedaron fuera. Y con mucho cuidado, lo aguanto aquí. A ver qué voltaje nos dan esos que están afuera. Ahí está. No nos da voltaje ninguno entre los dos terminales de afuera. Vamos a medir entre ese y el terminal de adentro. Si nos da 7 volts, vamos a medir entre este de afuera y este de adentro. Nos da 7 volts también. Tenemos que lograr el voltaje que afuera. El voltaje que sea la suma de los dos. Si eso no se logra, el punto central este no debe ser así, debe ser contrario a lo que tenemos. Aquí tenemos el 2 con el 2. Vamos a unir ahora aquí el 1 con a ver, tenemos el 2 con el 2. Porque vamos a hacerlo el 1 con el 2 y vamos a nosotros terminar el 1 aquí fuera y el 2 aquí fuera. Mira, aquí quito la fuente para poder trabajar con esto. Fíjense bien. Hemos conectado el 2 con el 2. Vamos entonces. Vamos a coger el 2 y lo voy a conectar con el 1. Medimos entre el punto central y un transformador nos dio 7 volts. Entre el punto central y el otro 7 volts. No, con eso no estamos bien. No es lo que queremos lograr. Ya invertimos el punto central, lo invertimos. Ya invertimos el punto central. Vamos a conectar la fuente. Vamos a medir aquí. Y vamos a medir acá. Ahí nos da 13.9, 14 volts. Esto sí es lo que necesitamos. Ya sabe usted, el primer paso, mire, le puede dar entre esto y el punto central. Entre este y el punto central. Pero no le da entre los puntos de afuera. ¿Qué hace? Coge como punto central los diferentes. El 1 con el 2, deja entonces el 1 y el 2 solo. Y ahí es donde le da entonces los 14 volts. Fíjense cómo se hace. Sí les voy a decir algo antes de... 14 volts. Pero en este caso, están conectados en serie, aumentamos el voltaje entre estas dos paticas. Pero la potencia del transformador no aumentó, es la potencia de un solo transformador. ¿Qué vamos a hacer? Que aquí se va a rectificar. Se va a utilizar un rectificador, por decirlo de alguna forma, un rectificador de media onda en este y otro de media onda en este otro. Se van a unir en un punto común, ¿sí ven? Y usted le puede dar voltaje entre este punto y este. Y entre este punto y este, pero hasta que no le dé afuera y afuera, los dos bornes afuera, no va a poder hacer este circuito. Pues se pone un diodo aquí de 1 y el otro diodo aquí, ¿ven? De esta forma se pone. Y se unen en medio. Correcto. Cuando los conectamos en paralelo al principio, la potencia de uno se sumaba a la potencia del otro. Pero en este caso no va a ser solamente la potencia de uno solo. Porque nada más que se va a utilizar un semiciclo aquí y un semiciclo aquí. A ver si lo ven todo. Está claro que lo ven todo. Ahí están viendo el protocolo todo. Aquí ya están los dos dioditos.
¿Qué hice aquí? Lo único que hice fue, ¿sabes? Me adapté a las conexiones de protocolo. Lo único que hice fue hacer esto. Unir los dos cátodos. Y dejé esto libre aquí, ¿ves? Lo poní aquí en medio y esto lo dejé libre. Aquí, en el centro, vamos a obtener, cuando cliquemos en el positivo, y el negativo va a ser el punto central del transformador. El negativo va a ser este del transformador. Mire cómo lo vamos a hacer. Ok, vamos a usar conectores rápidos. Vamos a conectar la fuente. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle toda la unidad aquí. Este en medio lo vamos a usar también, que va a ser nuestro negativo. Ya de corriente directa. Vamos a usar entonces unos conectores. Unos conectores, bueno, que son cablecitos. Vamos a conectar todo primero aquí. Conectar el negativo que está aquí. Me puse negro para no confundirnos, pero puede ser porque. Y aquí. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a poner el negativo aquí. El negativo vamos a ponerlo fijo aquí ya. Negativo. Vamos a poner aquí. Uno aquí. Y el otro aquí. Vamos a probar ahora. Vamos a encender la fuente. Tú siendo negativo adelante. Cuando aparece eso es corriente directa. Convertida en corriente directa. Déjame quitarle para que vean bien la mano delante del motivo. Están viendo 6 volts de corriente directa. Vamos a hacer el cambio. No va a decir que no lo hayan visto. Mira. Hacemos el cambio de nuevo. Ya ahí apareció el negativo dentro de 6. Es decir que eso es corriente directa. Que va a ser un positivo. Cablecito aquí. Va a ser un positivo. Aquí un positivo. Y el negativo va a ser este mismo que viene aquí. Vamos a ponerlo aquí para que sea más fácil. Vamos a ponerlo aquí, no me queden. Bueno, vamos a poner un puentecito entonces aquí. Para que haya conducción entre esta parte y esta parte. Entre este y este. Vamos a medir corriente directa, a ver si estamos bien. Si tenemos aquí, si se logra ver. Vamos a ponerlo aquí adentro, después lo soltamos. Es para que con mayor comodidad poder medir aquí. Ya tenemos el positivo aquí, no nos puede salir un negativo en medio, en el número. No puede salir para esta prueba, porque es para comprobar que si sale, ahí no sale. Perfecto, invertimos las puntas. Medimos esta forma ahora y apareció un negativo adelante, es decir que este es el positivo y este es el negativo. Positivo y negativo. Pues lo que fue lo que hicimos aquí. Aquí están los dos transformadores, ahora lo dibujo un poquito mejor. Aquí está la corriente, los 120 volts de corriente externa que entra. Y aquí está la salida. ¿Qué hice? Conecté la 1 de este transformador. Le vamos a poner transformador 1 con transformador 2. La 1 la conectamos a la 2 en un punto común. Y dijimos que si iba a ser el negativo de nuestra corriente directa después que estuviera rectificado. Y la otra patilla del transformador, el otro terminal del transformador, lo conectamos a un diodo. La otra parte, la que estaba fuera del puente la conectamos a un diodo. Y esos diodos los unimos. Y ahí formamos el positivo, va a quedar el positivo de nuestra corriente directa. Nuestro positivo de nuestra corriente directa. Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a poner el osciloscopio. Vamos a usar el osciloscopio, un osciloscopio de 2 canales. Porque esto nos da mucho más información que el voltímetro. Vamos a ver si lo pongo una forma que se vea. Bueno, entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el osciloscopio entre la salida del transformador número 1, entre la pata 1 y la 2. Después en el transformador 2 de la 1 y a la 2. Ya vamos a ver vamos a visualizar la onda de corriente alterna sinusoidal. Después el osciloscopio lo vamos a colocar entre el negativo y el positivo. El positivo es donde se unen los dos diodos, ¿ves? Aquí. Donde se unen los dos cátodos, los diodos. Me viene aquí y se unen los dos cátodos. Ahora salen de aquí, los cátodos se unen aquí. Ese va a ser nuestro positivo.
que mirándolo en el plano es este cable que tenemos aquí, ¿ves? Y este negativo es este común que viene aquí, común a las dos transformadoras, a la pata 1 y a la patica 2, que es este, que es el mismo. Lo dejamos aquí para conectarlo al... Que sí que el osciloscopio lo podemos poner aquí. Cuando vayamos a hacer la conexión ya está puesta aquí mismo. Y en esta otra conexión ya está puesto aquí. Ahí está. Esa es la salida de uno de los transformadores. Específicamente este que está aquí. ¿Ves? Por aquí entra corriente alterna de 120. Que al otro lado sigue manteniendo la misma frecuencia, sigue manteniendo la misma sinusoide, lo que varía es la amplitud. Ahí nos dice el osciloscopio que tenemos un voltaje de 9.99 volts, voltaje máximo de corriente alterna. Miren cómo la corriente alterna va de 0 a un punto, va subiendo a un punto máximo superior positivo, después disminuye a un punto inferior negativo hasta llegar a 0, después lo hace al revés, de un punto 0 cogiendo valores negativos hasta un máximo negativo, después vuelve a llegar a 0. Esto lo hace 60 veces por segundo, que es la frecuencia. Esto lo hace 60 veces por segundo. Sigan el lápiz, así, eso lo hace 60 veces por segundo. Ok, estamos bien ahora. Vamos a dejarla con esa, en definitiva es la misma que sale entre los dos. Vamos a dejar lo que yo quiero que vean ahora es la forma de onda nada más. Vamos entonces a poner el osciloscopio entre el punto negativo y el punto positivo. Tengo este cablecito rojo que está entre los dos cátodos. Vamos ahora a conectar el segundo canal. Ahí tenemos el segundo canal. Vamos a ajustarlo un poco ahora. Segundo canal. A ver. Vamos a hacer un auto. Ahí lo tenemos. Me quedó la corriente alterna arriba. Me la voy a poner en el centro, la corriente alterna. Esta es la alterna. La amarilla es la alterna, la que sale por el transformador. Ya esta es la salida de la corriente directa. Vamos a quitar la corriente alterna. Vamos a sobreponer una arriba de otra. Vamos a poner dos en el mismo, aquí arriba, vamos a sobreponerle una arriba de otra. Ahí está, que tiene pulsos, ¿ves? Aquí la alterna hace esta forma. La directa de la salida hace esta forma también. Pero fíjense aquí, cuando la alterna se invierte, la directa mantiene el semiciclo positivo. Aquí pasa lo mismo, ¿ves? Aquí viene otra positiva y aquí positivo. Llega aquí, la alterna se invierte, pero la corriente directa pulsante sigue con el mismo. Vamos a ponerlo aquí, ajustarlo bien aquí en negativo. Nos vamos a quedar nada más que en la salida esta de aquí. Necesitamos corriente directa constante, sin embargo estamos teniendo corriente directa pulsante. ¿Ves? Porque son pulsos. Eso en los circuitos que vamos a usar, por ejemplo, donde vamos a usar microcontroladores, drivers, necesitamos corriente directa lo más constante posible, constante. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a buscar un capacitor. Vamos a buscar un capacitor para que ustedes vean cómo cambia. Yo estoy explicando a grandes rasgos, el objetivo es que ustedes vean cómo se puede formar un circuito con todos los transformadores y con dos diodos. Pero bueno, caímos en esto, vamos a seguirlo. Vamos a ubicarnos entonces en el negativo y el positivo. El positivo de la fuente está, recuerden el capacitor, este es el negativo y este es el positivo. En el capacitor electrónico no se puede olvidar la polaridad. Entonces aquí, este es el positivo, vamos a buscar el positivo. El positivo es este rojo que está aquí. Vamos a poner este rojo que está aquí a este que está aquí. Nos faltaría un puentecito para llevarlo el negativo. El puente aquí sobra. Un puentecito del negativo de la fuente, el negativo. Mira, cuando hablo negativo es esto. Es este, que es la misma salida donde se unen los dos transformadores. Donde está el punto común. Ese es el negativo. O sea, el negativo me habla del negativo del capacitor. Mira lo que pasa. Mira lo que sucede. Se convierte en una línea recta. Quiere decir que ya estamos teniendo corriente directa constante, no pulsante, que es la que necesitamos en nuestro circuito. ¿Está viendo? Vamos a quitar el capacitor de nuevo. Mira cómo inmediatamente se vuelve pulsante. ¿Por qué? Porque el capacitor lo que hace en el momento que el semiciclo este llega a cero, el capacitor empieza a descargar, se descarga más o menos por aquí. Entonces es como decir, hablando un poquito vulgarmente, rellena este huequito que está aquí. Va rellenando los huecos. Aquí va rellenando. Cuando vuelve el otro semiciclo, lo que hace es cargarse. Cuando va a cero, lo que hace es descargarse aquí. Cuando viene el otro, vuelve a cargarse. Entonces se mantiene así. El osciloscopio nos está representando una onda, prácticamente una línea recta. Vamos a ponerlo de nuevo.
positivo y negativo. Aquí estamos. Mira cómo se volvió una línea recta. Bueno, hasta aquí ya hemos visto todo, en qué se pueden usar estos dos transformadores, cómo se pueden conectar en paralelo y utilizarla, entonces sería el doble de la potencia. En esta conexión no, esta conexión va a ser la potencia de uno solo. Según la conexión va a ser la potencia, pero ¿cómo va a permitir? Si no tiene un transformador que tiene un terminal, un terminal intermedio, con estos dos transformadores lo va a lograr, haciendo bien las conexiones. Entonces, sin más, me despido de ustedes, suscríbanse por favor y recuerden mi canal, Fran Javier, Protowar y Oficio. Nos vemos.